De pregrado y posgrado de la Universidad Autónoma de Manizales y hace parte de la Academia Colombiana de Patología Oral. Es una persona con muchísima experiencia y siempre hemos pensado que es importante en tiempos de pandemia conversar qué significa la salud oral, y como es un grupo que analiza la pandemia COVID-19, analiza el tema de atención primaria en salud, analiza el tema de la salud familiar y comunitaria, nos parece que es muy importante para todos nosotros acercarnos a este tema y poder conversar. La doctora Eliana Muñoz es una persona con un alto conocimiento, capacidad, experiencia y saber en la parte clínica, y junto con nosotros, que somos orientadores en la parte de salud pública, estableceremos un diálogo especial que nos permita de una u otra forma a la Asociación Colombiana de Salud Pública y a nuestras universidades y a nosotros mismos tener una comprensión y unas muy buenas recomendaciones de lo que significa la salud oral en este tiempo. De modo que sin más preámbulos, yo le daría la palabra a la profesora Eliana y decir que la segunda parte haremos una breve presentación de la situación de la pandemia en este momento y centraremos un diálogo especialmente en lo que tiene que ver con la mortalidad que está ocurriendo en este momento y con la disminución de las pruebas, que sigue haciéndose una reducción bastante fuerte. Entonces, esa será nuestra segunda parte de la reunión. Entonces, comencemos con el tema de salud oral. Doctora Eliana, muy buenas tardes, adelante. Muchísimas gracias, doctor Juan Eduardo. Pues primero, obviamente, agradecerles esta oportunidad y también pues por la aclaración que hiciste al principio de que yo soy clínica. Yo le decía a la doctora Pilar, pues me parece perfecto y muy en el momento preciso esta invitación, porque definitivamente admiro mucho el área de salud pública y pienso que clínicos y la parte de salud pública debemos trabajar de la mano, ¿cierto? Además, pues de otros sectores, pero los dos tenemos que trabajar de la mano. Entonces, agradezco muchísimo a la Asociación Colombiana de Salud Pública, a las universidades que están aquí presentes y pues obviamente a mi Universidad Autónoma, que es donde me he formado como docente todo este tiempo. Quiero también hacer un agradecimiento especial, y siempre que hablo de este tema, a estas entidades, porque me parece que han hecho un trabajo muy interesante a todo nivel, obviamente de pronto por ahí con una u otra pequeña falla, pero definitivamente de no ser así, pues tal vez los resultados serían otros. Y resalto, obviamente, dentro de esos agradecimientos al personal de salud, a las personas con COVID-19 que han contribuido a la investigación de una u otra forma, y pues obviamente que todos los datos que tenemos en este momento son por esas personas que han padecido esta enfermedad. Entonces, durante todo este tiempo de pandemia hemos tenido la oportunidad de conocer gente muy interesante gracias a la tecnología y a todo lo que hemos podido presenciar en toda esta parte pues de conferencias, y pues dentro de todos estos grupos el doctor Carlos Pérez, dentro del grupo que él formó de InfectoWeb, está liderando también una parte muy importante de tanto del tratamiento como de educación al respecto de COVID-19. Estos son los 5 puntos pues que yo les planteo para tratar en esta tarde. En realidad algunos pues pasan muy rápido. Inicialmente pues hablemos un poco de comunicación correcta cuando hablamos de la COVID-19, y al principio pues como que no sabíamos cómo decirle, cómo llamarla, que si la COVID, que si el COVID, pues ya estamos claros que la Real Academia ya nos dice tranquilos, pueden decirle la COVID-19 o el COVID-19, porque igual tiene una connotación por el momento de cuando se forma, como la palabra pues como tal de coronavirus, definen el coronavirus, y pues obviamente la enfermedad que este produce. Entonces podemos decirle tanto la COVID-19 si estamos hablando de la enfermedad por la palabra disease, o
el COVID-19 si estamos hablando del virus. Entonces, tranquilos que podemos decirle de cualquiera de las dos formas. Y cuando nos referimos a las personas que están con la enfermedad, pues debemos decir personas con COVID-19 o personas que tienen la COVID-19 o personas en tratamiento contra la COVID-19 o que se están recuperando o que murieron tras contraer COVID-19. Hablar con precisión sobre el riesgo de contraer esta enfermedad, basándonos siempre en datos científicos, en datos oficiales, tratar de evitar pues como comentarios y cosas que de pronto no tengan fundamento, hablar siempre positivamente y hacer hincapié en las medidas de prevención y de tratamiento, que eso es lo que hemos venido haciendo durante todo este tiempo. Y también nos hacen un llamado especial el ministerio a lo que no se debe decir frente a esto. Entonces estamos hablando pues de vincular esta enfermedad con lugares, orígenes étnicos, es que es un virus de Wuhan, o es un virus chino, o es un virus asiático, o víctimas, ¿cierto? Victimizar a las personas con la enfermedad, o decir personas sospechosas de COVID-19 o personas que transmiten la COVID-19, porque pues estas expresiones se pueden implicar un poco como que fuera intencional esa transmisión y pues obviamente sabemos que no es así. Expresiones que generen miedo, apocalipsis, peste, ¿cierto? O sea, todo eso tratar de evitar. Y hay unos mitos que también tenemos que, nosotros como personas de salud tenemos que ser muy claros en evitar al máximo y tener el concepto claro para poder no confundir a nuestra gente, pues que estamos capacitando. Entonces hablamos de mitos, por ejemplo, como que el virus es una conspiración que está completamente aprobado pues, y estudiado y las conclusiones son abrumadoras frente a que este coronavirus se origina en vida silvestre. Que sí es posible contagiarse por picaduras de mosquito, no hay información ni pruebas que indiquen que eso sea posible. Que el virus vive mucho tiempo en la superficie, sí, esto ya está completamente demostrado y los estudios nos dicen entonces que frente o en aerosoles puede estar hasta 3 horas, en cobre, que son, poniéndolo pues como en cosas prácticas, hablamos de las monedas, hablamos de 4 horas, en el cartón 1 día, en acero inoxidable 3 días y en plástico 3 días. Y eso lo tenemos que tener claro porque pues a partir de estos tiempos es de donde salen algunas de las políticas que se están manejando ahora. Que el coronavirus no afecta a los niños, falso completamente, o sea, eso ya se considera, ya es un mito. 150 niños más o menos reportados en Estados Unidos al principio de la pandemia crearon o generaron una complicación que es una enfermedad de Kawasaki, que hacen un shock séptico y pues obviamente ya comprobado que puede infectar a personas de todas las edades. En cuanto a si se presenta en fluido seminal, pues aún eso está en proceso de estudio, aún hay que tener un poco más de precaución con los datos, no se puede hablar ya definitivamente, aunque por ahora es un mito, ¿cierto? Por ahora se habla de una evidencia negativa, pero no lo descartan, ¿cierto? Entonces, frente a eso y las implicaciones que esto tendría en el momento de decir que eso sea positivo, pues son muy grandes, entonces por eso quienes estudian esta parte nos llaman la atención frente a que tengamos mucha precaución con los datos. Que se cura con ajo o haciendo gárgaras con ajo o haciendo irrigaciones con solución salina que tengan algún tipo de este componente, pues no es cierto, eso es completamente un mito, ¿cierto? Entonces, frente a eso, pues la idea es que seamos nosotros personas pues que vamos a llevar la información completamente clara a la gente pues que está con nosotros. ¿Qué impacto tiene entonces la COVID-19 en medicina oral? Entonces tenemos pues que en este momento hay un retardo en el diagnóstico y pues obviamente eso se afecta al tratamiento, ya ustedes seguramente en la segunda parte, según lo que acabo de escuchar, lo van a hablar. Obviamente hay un proceso de inflamación, hay infección, tumores, lesiones potencialmente malignas y lesiones malignas que dejamos de diagnosticar en nuestro consultorio durante este tiempo de pandemia. O sea, nosotros, por haber dejado estos consultorios cerrados o que la población obviamente no podía salir, pues se nos retardó un poco el diagnóstico de esos pacientes.
y esto tuvo un impacto grande en la parte de medicina oral. Entonces, los pacientes que tenían algún proceso infeccioso, pacientes que tenían tumores o lesiones potencialmente malignas, pues pasaron más o menos 6 meses de todo este proceso que se les retrasó ese diagnóstico y pues obviamente eso afecta el tratamiento. El caso, por ejemplo, de esta paciente, me disculpan la foto que tiene aquí unos dedos, traté de taparlos, pero son fotos que me mandaban los pacientes vía WhatsApp y son pacientes que desde marzo hasta junio que les pudimos hacer la biopsia, pues pasaron con este tipo de lesiones. O en este caso de este paciente, que la consulta prioritaria permitió que le hiciéramos una biopsia lo antes posible y que el laboratorio nos diera una respuesta de un carcinoma escamocelular y que el paciente ya esté en este momento en tratamiento. Entonces, pero esto, por ejemplo, esta gran masa no fue de 8 días, ¿cierto? Esta gran masa se pudo haber diagnosticado mucho antes, pero por este tiempo pues, de encierro, el paciente no pudo salir a hacer la consulta. ¿Cómo más nos impactó? Nos capacitamos en otro tipo de forma de hacer consulta, perdón, se me pasó, de otra forma de hacer consulta y fue la telemedicina y la teleodontología. O sea, tenemos que ver hacia otro lado la forma de hacer las consultas en odontología y esta es una muy buena opción. Les presento aquí pues como un breve resumen de cómo fue mi experiencia durante todo este tiempo. Vimos por teleconsulta 6 pacientes de género masculino, 11 de género femenino y con diagnósticos diversos, 8 pacientes con consulta para dientes incluidos o por dientes incluidos, 8 pacientes con lesiones estomatológicas y 1 por maloclusión. Pacientes que consultaron desde Bogotá, Manizales, Pereira, Belén de Umbría, Fresno. Esta es la consulta que yo hice durante este tiempo con teleodontología y me pareció bastante interesante, nunca lo había hecho y facilitó de verdad mucho la posibilidad de iniciar una fase de tratamiento o que al menos pudiéramos darle una idea al paciente y tranquilizarlo frente al tipo de lesión que tenía en ese momento. Entonces, ese es uno de los puntos que seguramente discutiremos al final y es la nueva forma de poder hacer consulta en odontología. Y a partir de aquí, pues les voy a hablar un poco sobre la enfermedad como tal, ¿cierto? La COVID-19 y cómo nosotros desde la parte de cavidad oral tenemos 5 roles importantes frente a la COVID-19. Entonces tenemos un virus pues que tiene su parte externa, unas proteínas que tienen una afinidad perfecta con los receptores AC2 de las células que están presentes en el estómago, en intestino delgado, en colon, en piel, en mucosa oral, muchísimo, en neumocitos, en células de miocardio, en células endoteliales y en células endoteliales de vasos arteriales y venosos. Y es aquí, en la parte inicial, cuando apenas estábamos empezando a saber de este virus, que en esta parte estaba casi que la clave que ahora ya se sabe de por qué genera tanta o tanto compromiso sistémico en el paciente que termina yendo a una unidad de cuidado intensivo. Y miren en todas las partes en el cuerpo donde tenemos receptores ECA2 y la mucosa oral, pues obviamente es la superficie mucho más grande. Me voy a adelantar aquí un poquito. Aquí simplemente pues para mostrarles un poco lo que sucede cuando hay un proceso inflamatorio y el virus al tener esos receptores es capaz de penetrar, generar nuevo proceso o generar infección y generar una tormenta de citoquinas severa que obviamente va a afectar cualquiera de los órganos de los que acabé de mencionar donde están esos receptores y que un paciente que está sistémicamente o inmune, o tiene un nivel de inmunidad adecuado, pues ese virus tiene menos posibilidad de generar esa tormenta de citoquinas. Entonces, frente a esto, la posibilidad de que el paciente, o por eso se reflejan las estadísticas, la cantidad de pacientes que son asintomáticos, ¿cierto? Porque pueden ser inmunocompetentes, pacientes que se alimentan bien, que están sanos y que reciben el virus, tienen la enfermedad, mas no tienen ningún tipo de compromiso severo.
Mi hermana, por ejemplo, ya estuvo en esta fase y pasó la enfermedad pues muy bien, no tuvo ningún tipo de complicación, una persona sistémicamente sana, con una salud o con un sistema inmune adecuado que logró hacerla responder muy bien ante esa agresión. Entonces hablamos del primer rol que tiene la cavidad oral frente a la COVID-19 y es que somos la vía de entrada de ese virus. Hay un factor, o sea, podemos ser o factor protector o factor agravante en esa infectividad. ¿Por qué protector? Porque si el paciente tiene una buena medidas de higiene oral, un adecuado uso de estos medios, de enjuagues, una técnica de cepillado adecuada, pues vamos a hacer factor protector. Pero si el paciente tiene enfermedad periodontal, tiene caries, tiene una cantidad de procesos inflamatorios en boca, pues eso va a terminar siendo agravante, como ya está demostrado en la infectividad y en la progresión de la infección viral, y que ese paciente termine de pronto en una unidad de cuidado intensivo. La cavidad oral es relevante en la transmisión, obviamente, ¿cierto? Por el hecho de los aerosoles, por hablar, por toser o por estornudar, o el hecho simplemente de respirar, ¿cierto? Entonces, somos obviamente la vía de entrada de SARS-CoV-2. Obviamente la lengua es la superficie en cavidad oral que más expresión de este receptor ECA2 a nivel de cavidad oral. Entonces, en la lengua, piso de boca, es de más vamos a encontrar a esos receptores, es capaz de desdoblar su ARN, hace el proceso de transcripción. Dentro de esa, la huésped logra generar toda su estructura nueva para generar un nuevo virus. Ese virus, por medio de transducción de esas proteínas estructurales, pues es capaz de generar un nuevo virus que es capaz de salir y empezar a generar entonces toda la multiplicación en las otras células epiteliales, en células T, en fibroblastos, en células B, en macrófagos. Entonces, una parte fundamental del odontólogo es que somos, o sea, estamos como en una línea bien compleja. O somos los profesionales de la salud que estamos obviamente más cerca del paciente por la cercanía para trabajar en boca y pues todo lo que eso implica en la generación de aerosoles. Y pues obviamente la saliva o a nivel de cavidad oral, la saliva es la que va a contener también la posibilidad de llevar todos esos aerosoles. Entonces tenemos una gran cantidad gran cantidad, no, más bien como un compromiso grande en esta parte, porque muy posiblemente ya a futuro muy cercano vamos a tener que hacer nosotros también algún tipo de diagnóstico de COVID-19 por saliva. No han llegado aún pruebas en Colombia por saliva, pero ya se está hablando del tema. El segundo rol que podríamos tener es sobre el paciente con periodontitis severa y ahorita lo vamos a discutir al final o les tengo pues como algo al respecto y es que se nos olvidó, ¿cierto? Por 6 meses que duró la pandemia de la enfermedad periodontal, de la caries, del lucidéntulo, se nos olvidó todo. Y la periodontitis severa en los estudios que hizo el doctor Mariano Sanz, encuentra ya o empiezan a hablar de una relación entre ser agravante, que la periodontitis sea agravante de ese paciente con COVID-19. El paciente con COVID-19, la OMS lo ha clasificado en 4 niveles, el asintomático, el leve, el moderado y el grave. Estas 4 clasificaciones pues van a depender del estado sistémico del paciente, pero si el paciente además tiene periodontitis, es posible que se genere una importante situación de infección sistémica por la misma periodontitis y pues obviamente al esa COVID-19 generar esa tormenta de citoquinas, pues más sumado a ese proceso inflamatorio sistémico puede generar en ese paciente o ser un agravante para que termine ese paciente en una enfermedad moderada o en grave. ¿Listo? A nivel de severidad, también hemos visto pues que definitivamente la saliva pues es fundamental y que entre más pasen los días, ¿sí? Entre más pasen los días, si el paciente tiene o es clasificado como moderado o como severo, la cantidad de virus que tiene en boca es mayor, ¿cierto?
Entonces, entre más días pasen, la posibilidad de encontrar aún virus a nivel de la boca de ese paciente pueden pasar hasta 10 a 15 días que ese paciente puede contaminar a las personas a su alrededor. Entonces, este dato también debe ser muy tenido en cuenta para las políticas que se puedan generar a futuro. Acciones a nivel de cavidad oral, pues obviamente tenemos que recuperar la salud periodontal. Ahora sí, más que nunca, tenemos que empezar a crear una cantidad de estrategias y esfuerzos, no solamente desde la parte pública, sino también la privada, frente a esto. O sea, tenemos que darle la vuelta a ese SAP 4 que nos dice pues que la mayoría, entre un 70%, padecen enfermedad periodontal en Colombia, leve, moderada, y otro tanto en pacientes con periodontitis severa. La higiene oral en esos pacientes debe ser estricta, no solo en esos pacientes, en toda la población debe ser estricta. Y hay unos enjuagues de los que ha estado hablando la literatura frente a la posibilidad que tienen de disminuir la carga viral. Entonces, estamos hablando de iodopovidona al 0.2%, de cloruro de acetilpiridino al 0.05 o al 0.1%, peróxido de hidrógeno al 1%, este debe durar 1 minuto en boca, si dura menos tiempo no sirve. Ácido hipocloroso, que puede servir como desinfectante para superficies, debes dejarlo 10 minutos impregnada la superficie para que funcione, y en cavidad oral 1 minuto de enjuague, ¿sí? ¿Vamos bien ahí? Alguien me dice si me están escuchando bien, por favor. Sí, perfectamente, doctora, se escucha perfectamente. Siga. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, esa carga viral puede estar, entonces, algunos de esos enjuagues se les ha hecho pues como el estudio a ver qué tanto logran disminuir la carga viral, y hay publicado un artículo donde se habla de la clorhexidina. Si bien vieron aquí en esta diapositiva anterior que no mencioné la clorhexidina, porque el estudio solamente presenta 2 pacientes, y con 2 pacientes en el mundo entero no vamos a decir que la clorhexidina disminuye la carga viral. Entonces, sirve y es muy buena para otro tipo de actividades de disminuir cargas bacterianas, más no para este virus. O sea, para este virus apenas se logró disminuir un poco la carga viral entre 2 a 4 horas, pero después de las 4 horas vuelve y sube la carga viral. ¿Listo? Entonces, por ahora no podemos hablar de que la clorhexidina o meter la clorhexidina dentro de los enjuagues que les acabé de mencionar. Entonces, por ahora solamente tenemos el iodopovidona, cloruro de acetilpiridino, peróxido de hidrógeno y el ácido hipocloroso. El peróxido de hidrógeno, les aclaro, no es como el que venden en la farmacia. El que venden en la farmacia viene al 4%. Para que quede al 1% debes diluir una porción en 3 porciones de agua, ¿sí? Para que quede al 1%. Entonces no es tal cual la venden en la farmacia, sino que tenemos que diluir, ¿listo? Entonces por eso les dejo pues como en el aire la clorhexidina. Hay que esperar un poco más tiempo para determinar a ver qué más se presenta frente a la clorhexidina, pero por ahora no la tenemos dentro de los enjuagues. ¿Qué otro rol es importante de la cavidad oral o la salud oral frente a la COVID-19? Las manifestaciones iniciales. Y la primera que se empezó a hablar en la literatura, lo que se ha reportado, es la disgeusia. Y tiene mucha relación con lo que les mencionaba ahorita. Si la mayoría de los órganos del gusto están distribuidos en la lengua, ¿cierto? Toda la cantidad de papilas que tenemos en lengua, el 96% de esas células son positivas para el receptor AC2. Entonces, si tengo una cantidad de virus que me están ocupando esas células, pues lo primero que voy a sentir es que no siento el sabor de las comidas, ¿cierto? Entonces el paciente les va a decir, es que no me sabe a nada la comida, y ese puede ser un primer síntoma de COVID-19. Entonces, antes, lo que reportan en la literatura es que la disgeusia aparece como síntoma temprano y está antes de que se presente la fiebre y otros síntomas. Y eso respalda la hipótesis de que la cavidad oral, pues particularmente la mucosa, puede ser el sitio inicial de la infección por SARS-CoV-2. La segunda manifestación es la hiposmia, ¿sí?
Resulta que se afecta el sistema nervioso a través del bulbo olfatorio y eso afecta al 80% de pacientes con enfermedad leve o moderada. Entonces, ¿qué nos llama la atención? Que para ponerlo pues un poco en la práctica, en los cuestionarios que se les está haciendo a las personas que están hospitalizadas en casa o las personas que se les está haciendo el análisis para COVID-19, estas preguntas no están, ¿cierto? Apenas se están empezando como a incluir en algunos cuestionarios, pero como en el día a día de lo que se le pregunta a estas personas no está, ni la hiposmia ni la disgeusia, ¿listo? Entonces, si estos son los síntomas leves o los síntomas iniciales para determinar que el paciente está empezando con la enfermedad, pues deberían estar incluidos ahí. Y ya la literatura los habla muy claramente de que sí se presentan en pacientes con enfermedad leve o moderada o inicial, en la fase, perdón, inicial de la enfermedad. Otra manifestación inicial, la serostomía. Hay una encuesta, un estudio realizado en Wuhan, donde ellos tomaron 108 pacientes con la COVID-19 y encontraron que el 46% de esos pacientes informaron que la boca seca era uno de los síntomas iniciales de la COVID-19. ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta también esa manifestación. ¿Qué otras lesiones se han reportado en la literatura? Lesiones orales, y ahí pues hay en este momento varias discusiones frente a si esas lesiones orales son por la enfermedad como tal, o sea, lo genera la enfermedad como tal, o si son producto del estrés, entonces al paciente se le generan aftas o estomatitis aftosa recurrente, o si el paciente genera estrés y entonces lo que manifestó fue herpes, ¿listo? Pero ya en el último artículo que salió al respecto, que es este que le referencio aquí en la diapositiva, ya nos están empezando a hablar de que esas manifestaciones orales presumiblemente se pueden generar por esa trombosis y la vasculitis que se genera en la fase inicial de la enfermedad. Entonces, miren que ahí ya se va como dando respuesta a varias de los interrogantes que teníamos al principio. Entonces, ¿será herpes? ¿Será que es otra cosa? ¿O será de la enfermedad? Entonces, muy posiblemente, muchas de las enfermedades o manifestaciones que vamos a ver ahorita tienen que ver con la enfermedad como tal y debemos empezar a estudiarlas entonces. Se han informado que hay lesiones vesiculobulosas, maculares, pero no se ha establecido claramente en la progresión clínica. O sea, yo no puedo decir que porque tengan esas lesiones la enfermedad va a ser más grave o menos grave. ¿Listo? Hasta allá no hemos llegado todavía. Pero hay varios reportes que se los voy a presentar aquí de artículos muy sencillos en realidad, porque son reportes de caso, porque pues por ahora no podemos hacer nada más. Solamente 2 artículos han presentado biopsias, que son estos, este es de Brasil, y ellos reportan estas lesiones como tipo mácula y en otro paciente como una ampolla a nivel de paladar, y eso le hacen su histología y encuentran simplemente que tienen la alteración a nivel de vasos sanguíneos, que algo pasa en ese tejido conectivo, más no lo pueden diagnosticar como otra enfermedad. Entonces ahí los vamos metiendo como si esas fueran de pronto lesiones por COVID-19. Este artículo, en cambio, no. Este artículo nos habla de pacientes, 2 pacientes que estaban diagnosticados COVID-19 y presentan además otros 2 sospechosos, ¿cierto? O sea, o que no tenían como relación con COVID, pero los meten en el artículo, pero están en estudio para COVID-19, o sea, no estaban diagnosticados como tal. Pero bueno, interesante este artículo es que nos muestra estas lesiones que nosotros las asumimos mucho, son muy parecidas a las lesiones de herpes. Cuando el paciente inicialmente, cuando fue niño, tuvo contacto con herpes, ese virus se queda guardado en el ganglio de Gasser, y cuando hay una baja de las defensas o hay una inmunosupresión o cuando el paciente recibe mucho sol, mucha luz ultravioleta o estrés, el virus empieza a generar enfermedad nuevamente y puede ser en cualquier parte distal de ese nervio trigémino. Entonces puede ser esto, podría ser entonces herpes, porque en realidad no le tomaron biopsia, entonces no lo podemos hacer, pero son muy, muy parecidas a las lesiones de herpes. Este otro artículo, que este es el último que salió, ya nos empieza a hablar de estas lesiones tipo
vasculares o más bien como una vasculitis a nivel de la mucosa, y esto más bien sí tiene más posibilidad de que sea debido a todo lo que genera el virus a nivel de la mucosa. Entonces genera trombos, genera una vasculitis, genera una respuesta inflamatoria severa, y eso podría haberse manifestado en cavidad oral, como estas bulas que les estoy mostrando acá, o estas manchas, ¿sí? Esta paciente es de Bogotá, como unas manchas y la presentan en este reporte, o como estas lesiones, ¿cierto? Unas lesiones tipo mácula, que si se hace presión de pronto puede desaparecer un poco y vuelven a llenar, como el mismo proceso normal, como si fuera una vasculitis submucosa. Vemos aquí otra. Miren que esta lesión es también como una bula. Bula es como una ampolla de sangre, y podía ser también, o ellos lo presentan como que puede ser una de las manifestaciones que a futuro vamos a empezar a ver en los pacientes iniciales de COVID-19. Y aquí presenta otra que también es como una mácula a nivel de paladar, ¿cierto? Entonces simplemente lo que está haciendo la literatura ahora es mostrarnos lo que hay, ¿cierto? Ya a medida que vayamos construyendo el conocimiento, pues a futuro ya podemos decir si en realidad estas son manifestaciones orales de la COVID-19 o si se trata de otro tipo de lesiones. Bueno, ellos hacen biopsia, igual las lesiones persisten hasta después de 14 días, toman biopsia y encuentran efectivamente esa vasculitis localizada, trombos, ¿sí? Asociados también a COVID-19. Entonces, casi que este es el primer artículo que se presenta en la literatura que nos entra ya directamente de que puede ser que estas lesiones efectivamente sean lesiones o manifestaciones de la COVID-19. Aquí vemos otra lesión, miren que son muy parecidas a las del otro artículo, ¿sí? Parecen como si fuera también se presentan, y otros lo refieren como enantemas, ¿sí? Lesiones tipo úlcera a nivel de la lengua, como en la parte media, central de la lengua, también lo presentan. Y este artículo fue de los primeros que llamó la atención, que por lo general cuando hay manifestaciones en piel, también las hay a nivel de mucosas. Entonces, importante preguntarle al paciente no solamente si ha viajado y si tiene fiebre y cefalea y diarrea, sino también preguntarle, entonces, meter estas preguntas de si hay lesiones orales iniciales que podrían ser, digamos, como primera manifestación en el paciente. Esta es una paciente mía de la consulta, no quiso hacerse la prueba de la COVID-19, me la mandó por WhatsApp y le dije que debía hacerse. Mire que hay un proceso inflamatorio a nivel de la lengua, la paciente tenía algo de disgeusia y presentaba la lesión. Si la vemos como comparada con la del artículo, muy parecida, ¿cierto? Pero la paciente se negó a hacerse el examen y pues más que decirle que por favor que se quede en su casa quieta y encerrada, pues no tenía yo más que hacer, ¿cierto? O sea, la paciente yo como la obligo a hacerse un examen, pero sí siguió la indicación de cuidarse y le estuve haciendo seguimiento todo el tiempo, no tuvo pues complicaciones y pasó como una gripa, pero no se quiso hacer el examen. Enantemas, los enantemas son esas manchas que les mencionaba ahorita. Ellos en este reporte pues ya lo empiezan a llamar como enantemas, que son como unas placas eritematosas, sobre todo a nivel del paladar, y miren que coincide mucho con el área de trauma, o sea, cuando el paciente mastica, esas son las áreas que más presenta trauma en la masticación. Entonces, es allí donde más se pueden presentar estas lesiones tipo enantemas. ¿Por qué se pueden dar esos enantemas? Porque hay una vasoconstricción, esa vasoconstricción genera hipoxemia, pues obviamente hay una inestabilidad neurovascular, puede haber una respuesta inadecuada a la temperatura, alimentos muy calientes, inmediatamente la mucosa responde a eso, puede ser un efecto directo del virus en el endotelio, eso todavía está en estudio, y ahí vamos construyendo, ¿cierto? O sea, no podemos hablar de cosas definitivas aún, tiene que pasar aún mucho tiempo para poder definir varias cosas y que ya nos queden como verdad. ¿Qué otra cosa puede dar manifestaciones orales? El tratamiento. Los tratamientos que le están poniendo a los pacientes o que, con lo que están siendo tratados, sobre todo a nivel intrahospitalario, pueden generar en los pacientes alteraciones o lesiones orales. Entonces, tenemos, por ejemplo, en los esteroides me pueden generar esto. Esta es una paciente COVID positiva de Bogotá que me la consultan vía
teleodontología y le hacemos pues un diagnóstico de una candidiasis. La paciente está con beclometasona en inhalador y pues eso genera una baja en las defensas que ya, además seguramente ya las tiene, y pues obviamente la cándida es la primera que va a proliferar allí. Entonces los odontólogos tenemos que estar con nuestros ojos muy abiertos porque los pacientes van a llegar con este tipo de manifestaciones a nuestra consulta. Por la cloroquina, en algunos pacientes están siendo manejados con cloroquina. Efectivamente, no todos, pero algunos sí lo tienen, y se pueden generar estas pigmentaciones a nivel del paladar. En la mucosa del paladar se estimula la formación de los melanocitos. Los melanocitos van a liberar su melanina hacia el epitelio y me van a generar estas pigmentaciones. Esto se elimina tan pronto pasa el tratamiento, o sea, más o menos 2 o 3 semanas después estas pigmentaciones desaparecen, entonces no hay problema, pero el odontólogo debe estar muy atento frente a esto. Por lo general se presentan esas pigmentaciones en la mucosa, en el paladar duro, y desaparecen hasta 7 meses después del cese del tratamiento. O sea, se demora un poco, sobre todo cuando es con cloroquina como tal, pero puede desaparecer. No tiene, pues, no es que se le va a quedar así pigmentada el paladar ni nada, eso va a desaparecer. Hay pacientes que están haciendo el enjuague con agua oxigenada un poco desordenada. No lo están haciendo diluido, lo hacen directamente con el frasco como se lo venden en la farmacia, y eso genera un estímulo en las papilas filiformes de la lengua. Entonces aumentan de tamaño y lo que hace es que si el paciente consume tinto, Coca-Cola o su dieta es muy oscura, pues va a producir entonces una lengua pilosa, y esto se va a eliminar, obviamente disminuyendo, eliminando el agua oxigenada y con una muy buena higiene oral. Pero igual, el odontólogo debe tener su mente abierta a esta posibilidad de diagnósticos. Podemos también tener un rol frente a las lesiones orales por uso de las mascarillas. Tanto tiempo que tenemos las mascarillas puestas, se puede generar halitosis en ese paciente. ¿Por qué se puede generar halitosis? Resulta que cuando tenemos la mascarilla, pues tenemos menos exposición de aire hacia la cavidad oral. Y resulta que en la saliva, en cada mililitro de saliva, se calcula que hay más o menos 100 millones de microorganismos de más de 600 especies diferentes. Y esa flora es una flora microbiana en equilibrio, que está conocida como flora saprófita. Pero cuando le bajo el oxígeno, ¿sí?, aumentan otras bacterias que son las cromófilas. Dentro de las saprófitas pues están las cromófilas y ellas son anaerobias, entonces les encanta la parte anaerobia. Entonces, como estamos con este tapabocas todo el tiempo, estas bacterias pueden aumentar y me generan, además de halitosis, pigmentación dental. Entonces, esto lo podemos estar empezando a encontrar a futuro, no estamos hablando ahorita, pero sí a futuro en nuestros pacientes. Tratamiento para eso, pues obviamente una excelente higiene oral, el uso de probióticos es una muy buena opción. Y que tenemos que tener muy presente los odontólogos a futuro, y es esto. Los pacientes recuperados en Colombia, este dato es de ayer, hoy seguramente es un poco más alto, pero en Colombia están caminando por allí 518.229 personas recuperadas de la COVID-19. Pues resulta que ese paciente recuperado de la COVID-19 por el tratamiento que le hicieron, si esos pacientes estuvieron hospitalizados y fueron tratados con lopinavir o ritonavir, los odontólogos tenemos que saber que ese riñón quedó mal después de ese tratamiento y que yo no le puedo formular a ese paciente. Entonces, si le voy a hacer una cirugía, no puedo ser tan olímpica para formular AINES, por ejemplo, ¿cierto? O sea, tengo que evaluar muy bien ese paciente que me dice ya en su historia clínica que tuvo COVID-19 o que padeció COVID-19, que está recuperado y que fue hospitalizado. Entonces, el odontólogo en este momento tiene que tener en cuenta también esta parte, la medicación que le puede formular y que no le puede formular a ese paciente que estuvo hospitalizado. Hay que evaluar enzimas hepáticas, o sea, cada vez que a mí me llegue de aquí en adelante un paciente que tiene historia o tuvo historia de COVID-19 y lo voy a operar, debo ordenarle enzimas hepáticas y debo ordenarle un examen de creatinina, evaluar creatinina para ver si ese riñón está funcionando bien. Y dependiendo de esas dos condiciones, lo opero
y si lo opero, qué medicamentos puedo y qué no puedo utilizar en ese paciente. En cirugía, yo soy cirujana, pues obviamente utilizamos muchísimo el electrobisturí para biopsias y muchos de ustedes seguramente han tenido la experiencia de que cuando uno utiliza el electrobisturí sale este humo quirúrgico. Pues resulta que ese humo quirúrgico ha sido estudiado y no es tan inocuo. Uno que hace cuando está operando con estos pacientes, la auxiliar tiene que estar pilas y donde yo pongo la punta del electro, ella tiene que tener el aspirador, porque ese aspirador no puede llegar a mi nariz. Entonces, es bien importante porque en ese humo quirúrgico, además de vapor de agua, se ha encontrado que también pueden existir virus, VPH, VIH, virus del Epstein-Barr, rubeola, y que algunos de esos pueden ser viables o no viables. Pues no me voy a ir a ensayar a ver si el virus es viable o no, ¿cierto? Lo voy a tomar como si todos fueran viables en ese humo quirúrgico. Y más aún, en Wuhan estudiaron ese humo quirúrgico para COVID-19 y, oh sorpresa, encontraron SARS-CoV-2, o sea, el virus, en ese humo quirúrgico. Entonces, salud pública debe tener también muy presente, no solamente en el electrobisturí en odontología, en cualquier área, porque de aquí en adelante vamos a seguir operando a nivel de abdomen, a nivel cerebral, en todas partes, pacientes que tuvieron COVID-19 o que pueden ser pacientes diagnosticados con COVID-19. Entonces, ese humo quirúrgico hay que ponerle cuidado, porque ya está demostrado que sí se encuentra virus SARS-CoV-2 en ese humo quirúrgico. Entonces, por eso tan importante ese uso de la mascarilla N95 para nosotros cuando estamos trabajando en el paciente, y obviamente la aspiración del humo quirúrgico debe ser fundamental. Motivarnos a investigar es una de las cosas pues que tenemos que tener nosotros muy presente, y estamos en la universidad proyectando esta investigación de reporte de casos de lesiones orales en pacientes COVID-19 en algunas instituciones hospitalarias de Manizales. Lo estamos haciendo con la doctora Cristina Florián, que es la intensivista de la unidad de cuidado intensivo del Hospital Santa Sofía, y la doctora María Fernanda, que es mi colega en la Universidad Autónoma. Entonces, la investigación igual tiene que ser también de parte del clínico, o sea, los clínicos no solamente nos dedicamos a operar y ya, tenemos que hacer también nuestra parte de investigación. Y ya para finalizar, pues simplemente les traigo como este artículo que estoy segura, completamente segura que ya todos lo han leído, y de todas las conferencias que yo he estado del reto del ejercicio odontológico a futuro y qué vamos a hacer y entonces cómo vamos a tomar las cosas, este artículo me pareció súper centrado y lo estoy referenciando en todas mis conferencias y en todas las partes donde yo hablo sobre este tema, porque nos trae un análisis muy juicioso, o sea, de verdad me pareció bastante interesante y de pronto a partir de aquí ya pueden empezar ustedes o motivar un poquito la discusión. Y es que cuando nos toma esta pandemia, odontología sale entonces a perder, ¿cierto? Entonces se nos disminuyen las actividades en las facultades de odontología, se nos bajan los servicios particulares, obviamente la odontología pública también, todo lo que tiene su relación con odontología, los laboratorios dentales, las industrias odontológicas, todo se nos viene al piso. Y una enfermedad que empezó con 118.000 infectados, que en este momento hay 27 millones a nivel mundial, pues, y que tenemos que tener obviamente muy claro que no todos van a terminar en unidad de cuidado intensivo, que la mayoría son asintomáticos, pues muy seguramente los vamos a tener en la consulta odontológica en algún momento y tenemos que cuidarnos obviamente frente a eso. El odontólogo entonces, ¿qué hizo? Pues entonces solamente se quedó atendiendo urgencias, los que nos quedamos atendiendo urgencias, porque el resto y muchos salieron fue a cerrar sus consultorios, obviamente siguiendo lineamientos, pero mi crítica siempre ha sido en estas conferencias es que ¿por qué salimos a cerrar? O sea, nosotros los odontólogos estamos expuestos todo el tiempo a virus, a bacterias, a hongos, a de todo en la cavidad oral de los pacientes.
y tenemos los protocolos también establecidos con nuestra mascarilla, con el gorro, con el tapabocas, con la bata, con todo. ¿Por qué salimos a cerrar? Deberíamos estar o debimos haber estado muy seguros y decirle al ministerio, venga, no, porque vamos a cerrar si nosotros cumplimos con todos los protocolos sin ningún problema, pero no fue así. Desafortunadamente, o sea, nos relajamos en algún momento de la historia frente a la bioseguridad y por eso salimos despavoridos a cerrar el consultorio. Volver a la consulta odontológica, pues, ¿qué implica? Obviamente habrá exacerbación de casos, eso va a facilitar contagios, seguramente tendremos una cercanía, obviamente, en la atención con el paciente a 5 centímetros pues, de la boca del paciente. Esos aerosoles que generamos en la consulta pues van a durar en el ambiente 1.5 horas y ya está demostrado que el virus está ahí y ese aerosol pues generado por todo lo que manejamos en odontología, el cavitrón, la pieza de mano, el láser, la jeringa triple. Entonces pues obviamente seremos foco de atención de aquí en adelante seguramente y lo más seguro es que nos vuelvan a llamar la atención en la atención, pero tenemos que ser muy juiciosos en la parte de atención de cumplir con las medidas de bioseguridad. Como les mencionaba al principio, de pronto dejaron de ser importantes, y lo menciona el artículo, la caries, la enfermedad periodontal, el edentulismo, se nos olvidaron por completo, y es entonces el momento de que tenemos que ser borrón y cuenta nueva y arrancar entonces desde cero, ¿cierto? Y volver entonces a crear las estrategias necesarias. Pero el artículo me gusta mucho porque analiza 3 partes importantes. La educación, ¿cierto? O sea, el hecho de estar en casa. Yo que soy docente también de la universidad, es una ansiedad muy grande dar una clase y hablarle a un computador cuando uno en la clase hace de paciente, cuando hace simulación, cuando les hace preguntas, y pues obviamente eso aumentó nuestra ansiedad tenazmente. La educación asistida por la tecnología, ¿cierto? O sea, nos tocó buscar entonces una cantidad de estrategias para poder llevar a cabo lo mejor posible esa educación. Pero notamos además que algunos estudiantes tienen dificultad para conectarse. Entonces muchos de nuestros estudiantes se fueron para sus casas y eran en veredas o eran en sitios de muy difícil acceso a conectividad. Se nos pierde entonces esa parte de educación. La atención, las competencias en prevención, en este momento tenemos que liderar esa parte, o sea, tenemos que retomar, mejor dicho, como parte o como bandera fundamental de aquí en adelante la parte de prevención, porque como vimos ahorita, enfermedad periodontal puede ser un agravante de esta enfermedad. La atención odontológica va a cambiar, tenemos mucha parte ya de consulta por teleodontología. La bioseguridad, pues siempre la hemos tenido, pero ahora obviamente más pensando en nuestra vida. Y la parte pues del profesional y del educador no es solamente en salud oral, o sea, yo le tengo que educar a mi familia, tengo que educar a los pacientes, decirles que el tapaboca lo deben guardar en una bolsa, en una bolsa de papel, ¿cierto? O sea, no solamente es educar en el diente, en la muela, en la boca del paciente, tengo que educar en general sobre toda la parte de la COVID-19. Ay, ¿qué dice aquí? Perdón. También habla entonces de la parte de la atención odontológica, y esto pues sí que fue súper triste porque en Colombia pues la atención se centra en la muela, ¿cierto? En el diente como tal, se valora mucho los equipos, los materiales dentales, y estamos a la vanguardia en tecnología y en blanqueamientos y en implantes, y somos los duros y además reconocidos a nivel internacional, y mucha gente viene a hacerse sus tratamientos acá, pero se dejan de lado esas necesidades extrabiológicas, o sea, el paciente sistémico, el diabético, el hipertenso, se nos quedaron en un lado. El Ministerio de Salud nos habló en algún momento de, bueno, entonces vamos a hacer atención domiciliaria a las casas porque no pueden salir los pacientes de las casas. Pues resultó que no estábamos preparados para hacer eso, entonces se desechó completamente la idea. Las condiciones laborales se deterioraron, las multinacionales en este momento son las que tienen mucha de esa consulta, y el odontólogo entonces terminó siendo un empleado que obviamente con esta pandemia pues se desempleó o quedó subempleado, y la contratación es perversa, o sea, es consultas gratis
y de lo que hagan, el 20% para el odontólogo y el resto se queda a la clínica. Entonces, ¿dónde quedó nuestro prestigio? O sea, se fue al traste, se nos fue al traste el prestigio del odontólogo. A raíz de todo este ingreso de multinacionales y de que el odontólogo terminó siendo un empleado, el odontólogo ya está perdido. Entonces, tenemos que luchar o empezar a luchar por esta parte. No nos alcanza para ahorrar, ¿cierto? Entonces dice el artículo, bueno, entonces terminó el odontólogo en esta pandemia pidiendo créditos y haciendo una cantidad de cosas para poder mantener toda esa consulta. El odontólogo general, y esto es muy triste porque está subvalorado, o sea, el odontólogo general no es capaz de tomar una decisión o no se siente con la competencia de tomar una decisión y todo se lo tiene que mandar al especialista. No, hay que retomar esas capacidades del odontólogo general en las universidades, tenemos que darle más importancia a ese odontólogo general, que salga más preparado y que tenga todos los medios suficientes para poderse enfrentar a una comunidad y que sea capaz de resolver, ¿cierto? Que no tenga que todo mandárselo al especialista, sino que el odontólogo general esté ahí presente. Estamos ausentes en las RIAs, aunque en este momento pues se está planteando desde la federación la posibilidad de que empecemos a trabajar desde las manifestaciones orales, o manifestaciones no, lesiones orales en cavidad oral y que nos empiezan a meter a nivel de las RIAs, entonces yo pienso que nos están volteando a mirar ya en esa parte. La construcción de una agenda política post-pandemia, esto pues tenemos que tratar de trabajar en conjunto para que caries, enfermedad periodontal, que son los que nos deterioran la calidad de vida de los pacientes, pues esto cambie, que es en SAP 5, cuando se vuelva a hacer ese estudio, estas estadísticas se cambien completamente. Particularmente yo aporto mi granito de arena en mi consultorio. Yo tengo un programa que se llama Programa Cero Caries. Tomo el paciente desde bebé, desde que ojalá embarazada nace el bebé, ahí le doy la educación a esa mamá y lo voy llevando hasta que pasan 6 meses y cada 6 meses lo voy evaluando y le estoy metiendo todo el tiempo de educación a esa mamá para que mantenga ese bebé lo más sano posible. En 12 años le tomamos radiografía panorámica, 18 años le tomamos radiografía panorámica y ahí vamos detectando algún tipo de lesiones. Entonces, yo siento mi conciencia tranquila porque montamos ese programa en el consultorio y ha sido de verdad muy exitoso y pienso que si la parte de prevención se lidera desde el odontólogo particular, podemos también apoyar muchísimo en estrategias y en estas cosas pues a nivel de Colombia. Y obviamente participar en investigaciones como las que les acabo pues de mencionar, pero más que eso es que se empieza a hablar en esos cuestionarios de las manifestaciones orales de la COVID-19, o sea, no aparece en la detección de manifestaciones de la COVID-19, entonces de pronto aquí sí quiero pues como llamar un poquito la atención frente a la posibilidad del peso que ustedes pueden tener en esta parte. Pues hasta ahí es mi presentación, muchísimas gracias. Quisiera pues entonces escuchar.